Buenas tardes, amigos, amigas, con el gusto de siempre, con ustedes, para comentar pues algunos acontecimientos y sobre todo eh, esta tarde quiero tocar un tema que pues es sensible, que es un tema de interés para todos los mexicanos. Es el tema de los derechos humanos. No lo voy a tratar desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista estrictamente académico, porque creo que es un asunto que tiene que ver tanto con la vida cotidiana, con la vida eh, real de todos los mexicanos, que podemos abstenernos por lo pronto de atender esta parte teórica académica. Yo quiero hablar de los derechos humanos con ejemplos claros, directos, palpables de la violación de los mismos, la trascendencia que tiene el que estos derechos no se respeten, sobre todo cuando se trata de que quienes los violan son las propias autoridades del país o delincuentes que actúan bajo un velo protector de ciertas creencias, de ciertas normas morales, religiosas, y que cometen igual violación a los derechos humanos. En concreto, quiero hoy comentar con ustedes dos hechos lamentables, dos hechos que realmente nos avergüenzan a los mexicanos, ya que al gobierno no le puede dar vergüenza de nada porque no tiene vergüenza, pero sí a los mexicanos que pase esto, que suceda esto en nuestro país. En el primer caso me voy a referir específicamente hoy 26 de julio, pues me quiero referir a lo que sucedió hace 2 años con 10 meses en Guerrero, en el estado de Guerrero, cuando desaparecieron forzadamente, con violencia, a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esa noche, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, bueno, pues se dio este hecho realmente bárbaro de una utilización de la fuerza, la violencia extrema, con armas de alto poder y sobre todo con la intervención directa de los miembros de la policía de Iguala Guerrero y de la policía estatal y de la policía federal. Y después, para colmo, con la participación también, no precisamente para resolver o para detener a delincuentes, por parte de los elementos de la zona militar de Iguala del ejército mexicano. Este hecho, en sí mismo reprobable, indignante, este es un hecho que por fortuna se conoce ya en todo el mundo. Decía yo al principio, bueno, para vergüenza de los mexicanos, pero qué bueno que se conozca en todo el mundo para que se deje de pensar, porque todavía mucha gente piensa, que en México realmente estamos viviendo como van y dicen los altos funcionarios del gobierno federal a los congresos, a los encuentros, a las visitas, a los foros internacionales, donde les van a pintar que México vive en jauja y en una situación idílica, socialmente hablando. Para que vean que no lo es así, este hecho lamentable de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y del asesinato de 6 personas, entre ellos otros 3 estudiantes, bueno, pues demuestra palpablemente que en México hay una violación constante y reiterada, como ya lo han demostrado, lo han determinado organismos públicos, organismos internacionales de derechos humanos. El caso Ayotzinapa es un caso verdaderamente monstruoso, es un caso que demuestra el alto nivel, el alto perfil de impunidad
que existe en nuestro país con la conducta ilegal que llegan a cometer las autoridades. No se puede ver de otra manera, porque si son elementos de la policía municipal, más elementos de la policía estatal, más elementos de la policía federal, más elementos del ejército mexicano, quienes participan de una o de otra forma en estos acontecimientos, y no se castiga a nadie, y no se esclarece nada de fondo definitivamente después de 2 años con 10 meses, quiere decir con todas sus letras que es responsabilidad y que en este bochornoso acto delictivo tuvo participación directa el Estado mexicano. Bueno, el caso es, y el colmo, que después de que participan en México un grupo de profesionales, de expertos en la materia, participan nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que está conformado por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Después de que ellos terminan su trabajo y llegan a conclusiones realmente que apuntan a los responsables de estos bochornosos actos, el gobierno, en lugar de atender esas conclusiones y de llevar a cabo la investigación por su parte, la Procuraduría General de la República, para determinar de manera objetiva, de manera exhaustiva, de manera puntual, la verdad de estos acontecimientos, en lugar de hacerlo, empiezan a atacar a los integrantes de este organismo, de esta comisión que formó la OEA, y empiezan a buscar salidas totalmente ajenas al caso para desvirtuar el trabajo que han realizado estos especialistas. A 2 años, 10 meses de estos acontecimientos, la Procuraduría General de la República no ha terminado la investigación. A 2 años, 10 meses, no ha concluido y no ha mostrado públicamente cuál es el resultado de esa investigación que lleva tanto tiempo. A 10 meses y 2 años, o 2 años y 10 meses, no tenemos la verdad en la mesa. Nos queda solamente como triste recuerdo la famosa verdad histórica, que no era más que la verdad mentirosa, que no era más que la mentira histórica del ex procurador de la República, que se cansó luego y que se le hizo fácil porque alguien le dio la instrucción de que hablara de que se habían cremado los cuerpos de estos 43 y de que se iban a encontrar unas cenizas ahí, que nada más encontraron una bolsita de cenizas, y que después se supo, porque hay elementos suficientes para acreditarlo, que fue el actual encargado de investigación del crimen del gobierno federal el que sembró esos elementos disque derivados de una investigación. Se encontró esos elementos ahí, ellos los pusieron ahí para simular de que efectivamente ya se había investigado y que se habían encontrado restos de estos 43 estudiantes normalistas. Ahí está el asunto. Un asunto inconcluso, un asunto donde por vergüenza el gobierno debiera de decir: si no puedo llegar a la verdad, si no tengo capacidad para investigar y culminar una investigación, renuncio. No tienen la vergüenza, no tienen el carácter ético suficiente para tomar una determinación de esas. Siguen bla, bla, bla y bla. Ese es un caso en el cual, a contrario de lo que ha hecho el gobierno, no solamente estos investigadores que nombró la OEA, sino 2 grandes periodistas de este país, como es
el señor José Reveles y la periodista Anabel Hernández, quienes llevaron a cabo, cada quien por su lado, investigaciones que dieron como producto la publicación de 2 libros, en los que se concluye cómo efectivamente se realizaron estos hechos y quiénes están involucrados. Si no puede investigar la PGR, pues que compre los libros y que lean ahí, porque esos libros se basan en los documentos que están en los expedientes voluminosos de la Procuraduría. Cómo los periodistas sí pudieron investigar y sí pudieron llegar a conclusiones y el procurador no lo puede hacer. Que le pida ayuda a los periodistas, que le enseñen a investigar, que le enseñen a leer los documentos oficiales. Por otro lado, tenemos, por si nos faltaran elementos para irritarnos, para molestarnos, para indignarnos, pues ahora nos salen con que hay una ciudad de los niños que se suponía era un albergue de ayuda, de asistencia a los menores que lo necesitaban, allá en el estado de Guanajuato, y a cargo de un clérigo llamado Pedro Gutiérrez Farías, que ahora se sabe, pues llevaban a cabo en ese centro, en ese albergue, pues violaciones, agresiones, atentados contra la integridad física y la integridad ética, moral de los niños que estaban en ese albergue. Se conocen ahora historias realmente bochornosas, realmente vergonzosas, realmente alarmantes de la conducta realmente atentatoria contra los más elementales principios del ser humano. Estos personajes encargados del albergue de la ciudad de los niños, pues hacían y deshacían con los pobres niños, llegaban incluso a violar y a embarazar a algunas niñas y las desaparecían, y el producto de esos embarazos por ahí quedaban, pero la verdad es que todas estas atrocidades cometidas, lo peor de todo es que eran protegidas por los gobernantes. Sobre todo se sabe ahora que en el tiempo de los 2 exgobernadores, Vicente Fox y Romero Hicks, que fueron quienes protegieron a estos clérigos, a estos violadores de los derechos humanos de los niños. Es gravísimo que en nuestro país sigan pasando estas cosas. Ya nos habíamos alarmado y nos habíamos indignado mucho con lo que hace pocos años apareció con la famosa Madre Rosa, Rosita, o no recuerdo el nombre, que se le daba a una señora que también estaba encargada de un albergue infantil en el estado de Michoacán, que casualmente también resultó que era protegida y después hasta la quiso defender públicamente Vicente Fox, hasta que se tuvo que callar la boca porque aparecieron pruebas y aparecieron elementos que realmente demostraban la culpabilidad de esa señora. Y lo volvemos a encontrar ahora en el caso de la ciudad de los niños. Se repite la historia, lamentablemente. Creo que esto debe movernos ya a la acción a los mexicanos, a las mexicanas. No podemos seguir permitiendo estas conductas lesivas a los jóvenes y a los niños que son el futuro de México.